Entonces uno tiene este problema, y lo que dijimos es, bueno, nosotros vamos a tomar este en particular. Uno dice, bueno, linealizo, y me queda que el logaritmo de y chica es igual a logaritmo de k más b por logaritmo de x. Entonces uno dice, bueno, este es el y grande, esto es alfa, esto es beta, acá no cambia, y esto es x grande. ¿Sí? Y entonces, en el caso de acá la transformación, uno puede decir que g de x chica es logaritmo de x grande, y h de y también es el logaritmo. ¿Sí? Son la misma función. A veces no, digamos, en el caso exponencial, esta quedaba la identidad y este era el logaritmo. Entonces nosotros lo que decíamos era, bueno, en mínimos cuadrados, uno lo que decía es, trato de minimizar lo que llamamos el SL, que era directamente el I sub j menos alfa menos beta xj al cuadrado j desde 1 hasta n. Y eso nos daba las ecuaciones normales de siempre. Uno decía, bueno, entonces la sumatoria de los I sub j es igual a alfa por n más beta por la sumatoria de los xj, de los x transformados, ¿no? Serían de estos, que uno agarra la tabla y le aplica el logaritmo a los x, a los y, obtiene los x grande e y grande. Y la otra parte de la ecuación es el producto de los xj y j, de los transformados siempre, igual a alfa por la sumatoria de los xj, más beta por la sumatoria de los xj al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora, esto lo que dijimos es, ¿se parece al problema original? Sí, digo, uno dice, si por continuidad, si esto, o sea, si I sub I, I sub J, va a ser muy parecido a, qué sé yo, K por XJ a la B, entonces esto, uno puede pensar que el I grande J va a ser muy parecido, es un sí, solo sí, podríamos decir, donde aproximado, ¿qué quiere decir? Bueno, qué sé yo, no sé, digamos, eso habrá que cuantificar, ¿qué quiere decir? Bueno. Pero uno dice, por continuidad del logaritmo, estos van a ser muy cercanos a estos, sí, solo sí, estos son muy cercanos. Entonces uno dice, bueno, acá esto que estoy minimizando es esta distancia, entonces uno espera que la distancia original sea chica. Ahora, no está haciendo mínimos cuadrados en el sentido original. Uno le dice, lo que dice es mínimos cuadrados no lineales, sería hacer la diferencia de estos. Sería considerar el Sn como un medio de los I sub j menos k por xj a la b todo al cuadrado. Y este, minimizar esto o minimizar esto, no son problemas equivalentes. Este es un problema más difícil porque cuando uno plantea derivada igual a cero, no me queda ecuaciones fáciles de resolver, ecuaciones lineales como queda en este caso, que es un sistemita 2×2 en este problema. ¿Está bien? Con lo cual, acá la cosa se complica. Entonces, como versión intermedia, si esto lo quisiéramos hacer, para responderle, digamos, eh, a Franco, yo acá no tendría que hacer nada, ni hessiano ni nada. Esto es un problema lineal, se resuelve muy fácilmente con sistemas lineales. Podría hacerlo, pero el hessiano me va a quedar
una función con algo constante, siempre definido positivo, con lo cual cuando encuentre una solución de esto, automáticamente sé que va a ser un mínimo de este problema, porque este problema es suma de cuadrados, suma de funciones lineales de alfa y beta, todo al cuadrado. Eso necesariamente, cuando encuentre un punto crítico, va a ser un mínimo. ¿Está bien? Acá no es tan obvio. Pero entonces lo que propusimos es, bueno, si yo planteo derivada de Cn con respecto a alfa, esto como función de alfa y beta igual a 0, y derivada de Cn con respecto de alfa igual a 0, ¿sí? Entonces esto es un problema no lineal. Y para resolver esto, uno puede pensar que es como una función, uno puede pensar que tiene una f grande, vamos a llamarlo, que va de R2 en R2. Que para cada alfa y beta me da esto. ¿Sí? Si yo tengo esta f de alfa beta, es el gradiente del Sn. Esto, y quiero que esto sea igual al 0, 0. Entonces le aplico Newton a esto. Y aplicarle Newton a esto, ¿qué era? Aplicarle Newton era cuando uno tenía que resolver f de alfa beta igual a 0, el paso de Newton era el alfa del paso que sigue, o del el nuevo, es el viejo de la iteración anterior, y acá en una variable venía f sobre la derivada de f. Bueno, pero en varias variables, esto es la matriz de derivadas parciales de la f, que va a ser una matriz 2×2, a la menos 1, por f de alfa beta. Bueno, este alfa y beta son estos, los del paso anterior. ¿Sí? Ahora, como la f ya era el gradiente de S, las derivadas parciales del gradiente son el hessiano. O sea, la matriz diferencial de alfa beta es primera componente derivado con respecto a alfa, primera componente derivado con respecto a beta, y ahora segunda componente derivado con respecto a alfa, segunda componente derivado con respecto a beta. Y es así que apareció el hessiano, como matriz de derivadas parciales, el gradiente. ¿Está bien? Entonces, eso era el método no lineal. ¿Sí? Y acá no tenemos ninguna garantía de que esta matriz sea inversible en un punto en el que partamos, de que el hessiano sea definido positivo, con lo cual estemos en un mínimo. Digamos, el problema no lineal es, como todo problema no lineal, bastante más feo que lo lineal. Y uno no tiene mucha idea. Lineal porque este sistema me queda lineal. Bueno, el sistema, digamos, no se ve. El de mínimos cuadrados original me queda lineal y este me queda no lineal. O sea, siempre pensando en qué función estamos minimizando. Entonces, por eso es que apareció el hessiano y apareció el gradiente. ¿Eh? Además de que tiene que ver con minimizar. Cuando uno minimiza, que se fija que el gradiente sea 0 y que el hessiano sea definido positivo. ¿Está? Bueno, claro, y eso, o sea, acá pregunta si tiene que ver, si uno lo quiere programar, que es lo que está preguntando Franco, uno tendría que ver qué modelo tiene, porque el S va a estar asociado al modelo que uno tenía. ¿Está bien? Yo acá puse el problema como si fuera una potencial. Entonces tengo que calcular el hessiano de esto, el gradiente y el hessiano de esto para programar Newton. Pero si no, tendría que ser, si tuviera el exponencial, tendría que hacer otra cosa, si tuviera el hiperbólico o la transformación que sea. Bueno, y la otra cosa que, o sea, como para no irnos a un problema tan complicado, una alternativa que consideramos era mínimos cuadrados
pesados o generalizados, ¿no? Los dos nombres recibe, que es cuando, en general, voy a decirlo primero en general, es cuando uno hace la minimización, pero no, acá voy a poner algo, acá sería el IJ menos alfa menos beta XJ, supongamos que son los transformados al cuadrado, uno acá les pone unos ciertos numeritos positivos. ¿Sí? Y esto es el S, vamos a llamarlo G, y uno minimiza esto. ¿Está bien? Y cuando minimiza esto, hace las mismas cuentas que en el lineal. Uno dice, bueno, ¿qué hace esto? Y este número es un número positivo que va a ser, qué sé yo, si es 10 a la menos 3, lo que va a considerar es que esa observación, la que tiene un peso 10 a la menos 3, casi no importa. Para minimizar, qué me voy a preocupar por tratar de hacer eso chico si está multiplicado por un milésimo? Ahora, si esto estuviera multiplicado por 2, bueno, está bien, entonces quiere decir que este importa, porque que este valor sea grande, está multiplicado por 2, sigue siendo grande. ¿Está bien? En cambio, si está multiplicado por un peso muy chiquitito, es como que no todos intervienen con la misma proporción. Entonces, ese sistema es un modelo de mínimos cuadrados generalizado, y las ecuaciones que se obtienen son las ecuaciones normales, pero con este peso. Van a aparecer acá. Donde antes aparecía la suma de los i, van a aparecer la suma de los i por los w. Acá en vez tenía la suma de 1 que me daba n, no, ahora tengo la suma de los w. Más beta por la suma de los w por los xj. Y acá, donde tenía el xj por ij, va a aparecer todo multiplicado por perdón, este es alfa. Y acá es beta por la sumatoria de los wj xj al cuadrado. ¿Sí? Esto es mínimos cuadrados generalizados. Cuando yo quiero minimizar esto, los W son constantes conocidas, distintas para cada J, pero digamos son todas constantes conocidas. Entonces, hago lo mismo que en lineal. Derivo con respecto a alfa, derivo con respecto a beta, igual a 0 y me queda un sistemita 2×2. Y uno dice, ¿y qué ventaja tiene esto? Bueno, que si elegimos WJ como 1 sobre H' en I sub J al cuadrado, ¿sí? Obviamente estos son todos números positivos. Entonces, en este caso, uno lo que puede pensar es que el alfa y beta generalizados, que salen de acá, están muy cerca de los parámetros que obtendríamos cuando consideramos mínimos cuadrados no lineales. ¿Está bien? O sea, es una mejora en el sentido que le da distintos pesos a cada una de las observaciones transformadas, ¿no? Transformadas por la GI, la GX y la HI, le cambia el peso para que, digamos, se parezca más a lo no lineal. Entonces, tenemos la simplicidad de seguir trabajando con un problema lineal, que en el caso de tener, qué sé yo, pocos parámetros, 2 en este caso, tendríamos un sistemita 2×2, donde estos se calculan en forma sistemática a partir, estos son los I grandes, ¿no? Los I transformados. Aunque mi letra no se entiende mucho, estos son mayúsculas. Bueno, de trabajar con los transformados, digamos que se calcula a partir de la tabla original, esto también se calcula a partir de la tabla original,
Y con eso hago un sistemita sencillo, lineal, que resuelvo, y esto tiene, como vimos en el ejemplo, una mejor aproximación a lo que sería con el método lineal, no lineal, que tendría que usar Newton y todo este lío que hicimos acá. Fíjense que esto es sistemático, a mí me dan la transformación y es muy fácil programar esto. ¿Está bien? Entonces, los WJ, sí, como pregunta acá, lo hacemos cuando son transformaciones, cuando hacemos transformación. Cuando el problema es lineal desde el principio, no hay que hacer ninguna transformación y entonces no hay que ponerle ningún peso, o decir el peso es 1. Fíjense que si h fuera la función identidad, ¿no? Que sería el caso cuando uno no hace ninguna transformación, el i grande y el i chico coinciden, este h' es 1, con lo cual estos pesos son 1. ¿Está bien? Entonces es coherente la teoría que estamos presentando acá para el caso en que uno no hace ninguna transformación, porque el problema es lineal desde el principio. ¿Está bien? Muy bien. Ahora quería pasar a proyecciones que también surgió como pregunta. ¿Algo más que quieran preguntar de esto? ¿Mejoró? ¿Se entendió un poco más? ¿Estamos en la misma? Una pregunta, te quería preguntar, entonces, a cada término del sistema para cuando eran mínimos cuadrados, lo multiplico por 1 sobre o sea, la función que transformo de i a i grande al cuadrado, así es. Exacto, exacto, pero evaluado en el i que corresponda. Qué sé yo, la tercera observación va a tener esto en i3. La quinta observación, por ejemplo acá, el x3, el x transformado 3 lo vas a multiplicar por el w3, que es cuando evaluás esto en i3. Y el quinto por el quinto, digamos, es también un vector que tenés que multiplicar. ¿Está bien? Ah, buenísimo, ahora me lo notaste. Fíjense que si uno lo mira bien, es como, ahora que lo vamos a ver con proyecciones, le está cambiando el producto interno le está cambiando la geometría, por decirlo de alguna manera. Estoy considerando el producto interno, pero multiplicado por estos pesos. Fíjense que esto puedo pensar que es el x por el y, el vector x por el vector y, pero están todos multiplicados por estos pesos w. ¿Está bien? Nada, una observación geométrica puede no tener ningún interés. Bueno. Bueno, sí, la pregunta de Agustina es si tengo transformaciones en X, no cambian nada las ecuaciones. Exacto, ¿está bien? Lo que pasa es que esto es un caso particular, lo comento, digamos, en general las transformaciones en problemas más complicados involucran a todas las variables al mismo tiempo. Yo acá dije, bueno, por un lado transformo el Y, por otro lado transformo el X. Pero hay transformaciones, hay problemas en los que son suficientemente complicados como para ensayar una transformación de todas las variables al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, para el caso lineal, eso lo vamos a ver en próximas clases cuando veamos componentes principales. Componentes principales es una forma de resolver un problema similar a este, pero haciendo transformaciones que involucren todas las X y todas las Y. ¿Está bien? Entonces es un problema un poquito más feo. Acá Franco pregunta, el ejemplo en la clase pasada, W era IJ al cuadrado porque era 1 sobre 1, claro. Claro, cuando yo tenía el caso particular de que h de i era el logaritmo, h' de i es 1 sobre i, entonces 1 sobre h' de i al cuadrado no es otra cosa que 1 sobre 1 más i al cuadrado, y esto era i al cuadrado. Entonces, por eso era que eran esos pesos. No es una cosa general, es para el caso en que la transformación en y sea logaritmo. Y la transformación en x no me importa, la transformación en x va a aparecer acá. ¿Por qué esta asimetría? Bueno, porque yo lo que quiero mirar es la diferencia entre los ij y los ij calculados. No, entre los x, nada, supongo que los x son correctos y que los x los transformo y tengo los nuevos, los x grandes y no tengo ningún error ahí. ¿Está bien? La diferencia es que no puedo hacer que mi modelo pase exactamente por los valores de i, y eso es lo que estoy controlando con ese mínimo de cuadrados. Ok, bueno, la otra cosa que habían preguntado,
había surgido como problema de cómo se mediaba esto geométricamente. O, digamos, ¿qué habíamos dicho de proyecciones? Y la idea de proyección, la idea en general era que cuando uno tenía, vamos a repetir el dibujito, el plano generado por dos vectores, ¿sí? Bueno, lo voy a llamar U1 y U2, como lo habíamos llamado antes, y uno tiene un tercer vector que no está en ese plano, aunque mi dibujo no quede muy claro. La idea es que esto se proyecta, y la proyección ortogonal, es decir, irse verticalmente, vertical, digamos, con respecto a esto, que no tiene por qué ser el piso. Me voy verticalmente, perpendicular al plano, y cuando toco, este es el que llamamos B sombrero, y ese B sombrero, por estar en el plano, va a ser una combinación de los dos vectores U1 y U2. Y entonces, esto por Pitágoras, lo que uno veía es que la distancia, mirado como la norma, de B a B sombrero, era menor o igual que la distancia a cualquier otro punto, llamémoslo W, como lo habíamos llamado antes, otro W que se escriba como, bueno, no con los coeficientes alfa y beta, sino los habíamos llamado gamma y delta. ¿Sí? Lo que decíamos es, bueno, esto por Pitágoras, como esto es perpendicular, esto es un ángulo recto, este triángulo me queda un triángulo rectángulo, y entonces la hipotenusa, que sería la distancia entre B y W, siempre va a ser más grande que cualquiera de los catetos. Y entonces este cateto es la distancia de B a W. ¿Está bien? Entonces habíamos llegado a eso, habíamos hecho un montón de cuentas para esto, pero básicamente la idea geométrica era esa. Habíamos sido más específicos, habíamos visto que la distancia de B a un W cualquiera era exactamente igual, y esto es nada más que Pitágoras, esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado es esta distancia al cuadrado. Y entonces, obviamente, esto es mayor que esto. Entonces, la mínima distancia en cuadrados, mínimo cuadrados, es cuando elijo la proyección ortogonal. Entonces teníamos una interpretación geométrica de lo que habíamos hecho. Bueno, ahora, cuando uno tiene el vector 1, que es el vector formado por todos unos, o el vector x, formado por las observaciones, estos son vectores de Rn. Y entonces, o sea, yo acá estoy pensando que son vectores de R3, dos vectores de R3, y tengo un tercer vector afuera del plano generado. ¿No? Acá estoy pensando que, bueno, que n es 3. ¿Está bien? Entonces yo podría pensar que tengo una tabla así, un x1, x2, x3, un i1, i2, i3. Entonces yo estoy pensando que i1, i2, i3, lo más parecido que se pueda, en distancia en norma al cuadrado, de alfa por el 1, 1, 1, más beta por el x1, x2, x3. Este va a ser, este es el vector, esto es lo que vamos a tener como vector i1 sombrero, i2 sombrero, i3 sombrero. ¿Está bien? Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es, con mínimos cuadrados, la distancia, si a esto lo llamo i vector, y a esto lo llamo, esta notación es horrible, pero bueno, no se me ocurre otra, y sombrero flechita de vector. Entonces lo que estoy haciendo es que esto es la mejor elección, ¿sí? Si considero otra combinación distinta, por ejemplo, gamma por el vector 1 más delta por el vector x.
Es decir, la mejor elección que puedo hacer de los parámetros es alfa y beta, porque así lo planteamos, para minimizar la distancia al cuadrado. Y eso era lo que resolvía las ecuaciones normales. Y si uno mira las ecuaciones normales en términos de vectores, uno ve que la sumatoria de los i, en este caso desde 1 hasta 3, que es el i1 más el i2 más el i3, se puede pensar como el producto interno de estos dos vectores. Porque ¿qué es hacer el producto interno de dos vectores? Primera coordenada por primera coordenada, segunda coordenada por segunda coordenada, tercera coordenada por tercera coordenada. ¿Sí? ¿De dónde sale n? Y el n se puede pensar como que es el vector 1 por el vector 1. Acá n es 3, ¿no? Porque sería 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1. Y la sumatoria de los xj, bueno, lo mismo que el otro. Se puede pensar que es el x1 por 1, el x2 por 1, más el x3 por 1, o con producto interno, el producto escalar de x por y. Producto interno, producto escalar son lo mismo. Entonces las ecuaciones normales se escriben, las ecuaciones normales, tiene una escritura en términos de producto interno. Uno puede pensar que es el vector y por el vector 1 es igual a alfa, el vector 1 por el vector 1, más beta por el vector 1 por el vector x, y el vector y por el vector x es igual a alfa por el x1, estos son lo mismo porque el producto interno es conmutativo, más beta el vector x por el vector x. ¿Está bien? Entonces las ecuaciones normales se escriben en esto y no es una casualidad. ¿Esto surge de qué? De que para encontrar, y esto está, lo que habíamos dicho, muy, muy cercano a la teoría de Fourier. ¿Eh? La teoría de Fourier es particular para funciones trigonométricas, ¿no? Pero la idea está por este lado. Uno dice, yo quiero un vector que no está en el subespacio, como se llama esto, generado, en este caso el plano generado por estos dos vectores, entonces busco la mejor aproximación, en términos de distancia, de norma. Y la mejor aproximación se obtiene a partir de las ecuaciones normales, que tienen que ver con calcular quién es esta proyección de sombrero. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Las ecuaciones normales minimizan porque cumplen, minimizan porque dan la proyección ortogonal. ¿Está bien? Entonces, eso fue lo que hicimos. Claro, cuando cambio n de 3 por 21, ya estoy frito, no tengo interpretación geométrica. Pero puedo abstraerme y decir que estoy haciendo lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esta es la idea de cómo ver mínimos cuadrados lineales en términos de proyección ortogonal. ¿Está bien esto? Ahora vamos a aprovechar, ya que empezamos por acá, ahora podemos arrancar con la clase. Empiezo primero, digamos, viendo qué es lo que vamos a hacer hoy y enganchamos con lo que quería contarles ahora. Pero díganme ustedes si esto les cierra un poco más. Listo. Bueno, ¿alguien? Igual ahora vamos a revisarlo. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, hay dos cosas que tenía pensada para hoy. Voy a empezar porque algo ya vieron con Paula, entonces voy a mirar eso. ¿Qué pasaría en un caso lineal, pero más complicado? Imagínense que ustedes tienen que su modelo, que es X y que depende de un montón de parámetros,
alfa 0 hasta alfa 1 hasta alfa m, y fuese algo así. Voy a escribir cualquier cosa. Bueno, veremos, yo ahí no veo nada, ahí se va acomodando. Supongamos que es alfa 1 más alfa 2 por x, más alfa 3 por e a la x, más alfa 4 por coseno de 2x, más, y así. Entonces tengo un montón de funciones distintas, pero los parámetros, los alfa j, entran en forma lineal. ¿Sí? Que la función sea e la x o coseno de 2x, me importa poco. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener una versión generalizada, donde voy a tener un i, tomo esto como modelo, y voy a tener alfa por 1 por phi1 de x, alfa 2 por phi2 de x, alfa m por phi m de x. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de arriba. O por ejemplo, un problema polinomial. Bueno, cuando sean polinomios, en vez de numerarlo desde 1 hasta m, lo voy a numerar distinto, pero nada, para que coincida con el grado del polinomio. Imagínense que yo considero esto. Un polinomio de grado k. Repetimos esto que dijimos muchas veces, no es interpolación. ¿Por qué? Porque yo no tengo k igual a n y hago pasar un polinomio de grado n por esos n puntos, o digamos n-1, ¿sí? Para hacer pasar un polinomio de grado n-1 por esos n puntos. No, acá puedo tener, qué sé yo, usar una cuadrática o una cúbica para 25 puntos, ¿está bien? Y lo hago en el sentido de mínimos cuadrados. Pero entonces acá lo que tengo es funciones cualquiera, que pueden ser, qué sé yo, esta podría ser, acá es constante, acá es x, acá es exponencial, acá es coseno, o lo que ustedes quieran, o potencias, ¿sí? Pero son funciones de x arbitrarias multiplicadas por coeficientes desconocidos, que son lo que quiero determinar, y todo eso sumado. Entonces sigue siendo un problema lineal. Aunque ya la función, como función de x, lo que tenía antes, lo lineal quería decir, o uno podía confundirse que eran dos cosas distintas, que los coeficientes alfa y beta entraban linealmente y que la función, el modelo, era una función lineal. Acá la función puede ser, con respecto a x, cualquier cosa, pero los coeficientes entran linealmente. ¿Está bien? Entonces este es el problema que vamos a atacar ahora, que es una generalización de lo que hicimos antes. Son más parámetros, son funciones arbitrarias, qué sé yo, pero la idea es la misma. ¿Está bien? Y entonces cuando uno plantea el S, bueno, el S no tiene, que va a ser la suma de los I sub j menos f en xj alfa 1 alfa m, lo que hace acá es ahora minimizar el S en alfa, bueno, no sé cómo los numeré, alfa 1, alfa m. ¿Sí? Minimiza eso. Y minimizar eso implica derivada de S con respecto a alfa 1 igual a 0, derivada de S con respecto a alfa m igual a 0. Y estas son las ecuaciones normales para este problema. ¿Está bien? A propósito de ecuaciones normales, el nombre normal no tiene que ver con que por oposición a anormal, ¿no? Sino que tiene que ver con perpendicularidad. Ecuaciones normales, lo normal, uno dice dos vectores normales son dos vectores perpendiculares. Entonces acá normal tiene ese sentido, que acabamos de ver por qué tiene sentido hablar de ecuaciones normales. Estamos buscando el vector en el plano, era antes, que
logre la proyección ortogonal, normal, al espacio generado por esos vectores. Bueno, entonces este es el problema que vamos a plantear. Vamos a ver si podemos compartir. Estas son... Ahí se ve, ¿no? Esperen que... Bueno. Ahí está. Bueno, esto es la otra cosa que quería mostrarles, que era el coeficiente de determinación, lo que se llama el R cuadrado, después lo miramos, pero... bueno, Entonces, este es el problema que estamos planteando. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Minimizar esas diferencias, ¿sí? Que es lo mismo que antes, lo único que es más complicado porque tenemos más funciones que no son lineales, pero no cambia esencialmente nada de lo que dijimos. Entonces vamos a mencionar eso. Entonces uno dice, derivo con respecto a los parámetros. Bueno, como si acá si la f dependiera en forma muy complicada de los alfa, como pasaba en el caso cuando planteamos el modelo exponencial o potencia, entonces cuando uno deriva con respecto a un parámetro que está en un exponente, baja la variable multiplicando y queda la exponencial, no sé, quedaba una cosa complicadísima, pero en este caso, si yo derivo f con respecto a alfa 1 me queda phi 1, si derivo con respecto a alfa 2 me queda phi 2, si derivo con respecto a alfa m me queda phi m. Entonces aprovecho esa simplicidad para ver que las ecuaciones normales me quedan tan sencillas como la diferencia de el IJ menos el IJ sombrero multiplicado por phi 1, phi 2, phi m, según corresponda a cada derivada, ¿no? Si la derivada con respecto a alfa 1 me queda phi 1, derivo con respecto a alfa m me queda phi m, porque es la derivada del f con respecto a cada uno de los parámetros. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, me quedan estas ecuaciones que ahora voy a reemplazar el f por esta sumatoria, y entonces me quedan las ecuaciones normales escritas de la siguiente manera. Así. Lo que dependía, vamos a ver qué hicimos. El IJ por el phi 1, el IJ por el phi 2, el IJ por el phi m, evaluado en el XJ que corresponda, ¿no? Fíjense que IJ, y acá tengo phi 1 en XJ. Entonces, todo eso lo pasé del lado derecho, o lo dejé de este lado y pasé el menos sumando el otro lado, y me quedaron estas ecuaciones. Phi 1 en XJ por IJ, todo eso sumado. Phi 2 por XJ, el XJ por IJ, todo eso sumado también, y lo mismo para el enésimo. Y acá me quedan este sistema de ecuaciones lineales en los alfa. Todo lo demás es dato que a partir de mi tabla puedo calcular. ¿Quiénes son las funciones phi? Me la dieron, me dijeron, el modelo es esta exponencial más suma del coseno, más el logaritmo, más lo que sea. Estas phi son conocidas, las evalúo en los XJ de mi tabla. Hago estos productos y esos son los coeficientes, la suma, y esos son los coeficientes de los parámetros desconocidos. Este lado izquierdo, perdón, también es conocido, porque las funciones las conozco, la tabla de J y J me la dieron. Entonces con esto armo el sistema de ecuaciones de m ecuaciones con m incógnitas para despejar los alfa. ¿Está bien? Bueno, entonces de acá me quedan las ecuaciones normales. Varias preguntas que pueden surgir de acá, o algunas preguntas que surgen de acá. ¿Cómo sé que esta matriz es inversible? Es decir, que tengo solución única de este problema. Bueno, uno no lo sabe. ¿Está bien? En general, esto podría ser degenerado.
O sea, es una matriz con determinante cero, no inversible, como quieran llamarlo, y esto no tener solución o tener infinitas soluciones. Bueno, es cierto que eso puede pasar, pero no es usual. Por supuesto que uno puede siempre elegir mal las cosas, y uno podría hacer, si uno, imagínense que uno elige Φ1, Φ2 y Φ3. Y en realidad Φ3 es 2 veces Φ1 menos 5 veces Φ2. Entonces, cuando uno arme la matriz, ¿no? Cuando uno arme Φ1 en X1 por Φ1 en X1 más Φ2 en X1 por Φ1 en X1, bueno, arme el coeficiente así, arme todos los coeficientes que hacen falta, qué sé yo. Perdón, esta vez escribí mal, Φ1 en X2 acá, bueno, y así. Y uno arme la matriz esa que teníamos recién, que ahora vuelvo. Está claro que en este caso, lo que dependa de Φ3 va a ser una combinación de las filas anteriores. Entonces ahí voy a tener problemas, no voy a tener independencia entre esas filas, y entonces la matriz no va a ser inversible. ¿Está bien? Pero en general, si uno elige funciones que sean independientes entre sí, no va a tener estos problemas. ¿Sí? Esto no va a pasar. Entonces, esta matriz que vamos a obtener, la matriz del sistema, va a ser una matriz inversible, y con lo cual voy a tener solución única. Volvamos. Acá las transparencias. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esta matriz tiene una estructura muy, muy particular. ¿Sí? Esta matriz de coeficientes que tengo para los alfas es en realidad el producto de una matriz por su traspuesta. Ahora la vamos a escribir. Bien. Pero esto. Si uno define esta matriz, Φ grande, que es la matriz, esta es una matriz que no es, que es rectangular, que no es cuadrada, que tiene tantas filas como observaciones tenga, y tantas columnas como parámetros tenga. Hagamos esto en el caso, quiero mostrarles quién es esta Φ, para el caso en que, supongamos que Φ1 de X es 1, y Φ2 de X es X. ¿Sí? Esperen que estoy compartiendo, ahí no se va a ver nada. Entonces, supongamos este caso. Entonces, ¿quién es la matriz esta Φ que mencionamos? Es la matriz que tiene todos unos acá, y acá va a tener X1, X2, X3. Bueno, voy a hacerla concreta. 2 por 5 tiene esta matriz. Bueno, ¿qué pasa cuando hago Φ traspuesta? Va a ser la matriz que tiene, vamos a escribirla concretamente, X1, X2, X3, X4, X5. ¿Sí? Esta es 5 por 2 y esta es 2 por 5. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, en este caso que conocemos, que ya vimos varias veces las ecuaciones normales en este caso, vamos a ver cómo se escriben las ecuaciones normales en términos de esta matriz. Entonces, en este caso, uno lo que puede hacer es que Φ traspuesta por Φ es... Profe, ¿Sí? ese caso en el que Φ1 es 1 y Φ2 es X sería como el caso lineal general, ¿no? Como... Eso, claro, eso es lo que estoy... Sí, exactamente. Estamos revisando, o sea, viendo que esto generaliza lo que habíamos hecho en el caso lineal,
que habíamos hecho derivando, igualando a cero, o sea, las ecuaciones normales que ya conocíamos, vamos a ver que se pueden escribir matricialmente así. Uno dice, ¿y para qué lo hacemos si ya los conocíamos? Bueno, para generalizarlo para phi arbitrarias. ¿Está bien? Claro. Bien. Entonces, esto nos queda. Esto por esto. Y entonces, 2 por 5, 5 por 2, el producto se puede hacer porque la cantidad de columnas de acá coincide con la cantidad de filas de acá, y en la matriz me va a quedar 2 por 2. ¿Sí? Y vamos a ver, lo voy a escribir acá abajo, es esta fila por esta columna, me queda 1 más 1 más 1 más 1 más 1. 5. Esto por esto. x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Esto por la primera columna, que son todos unos. Y esto por esto, la suma de cuadrados. Uy, se quedó trabada la máquina. A ver.